que embiste entre la crónica ficticia y al caminar provoca el alarido de los animales domésticos. Pues va a leer una novela de Joel Dicker, novela La verdad sobre el caso Harry Keber. He tenido problemas para subir esta novela a YouTube, pero veamos si la puedo subir ahora. De paso, este capítulo que voy a subir, le pido disculpas a los lectores porque en una parte se habla de una manera muy banal se habla de una manera muy banal sobre la invasión a Irak. Bien, entonces, quien viste entre anacrónico ficticio al caminar provoca el alarido de los animales domésticos, está hoy en Caricuao, en una de esas madrugadas que Caricuao tiene, y se dispone a intentar por quinta vez tratar de subirles a YouTube la continuación de la novela que está leyendo como parte del taller de escritura creativa, en donde se habla de el proceso de la creación de una novela. Yo les pedí disculpas por la forma banal en que en este video que estoy grabando en la novela se habla sobre la invasión a Irak. Nadie había oído hablar de Aurora antes del caso que conmovió a los Estados Unidos durante el verano de 2008. Aurora es una pequeña ciudad al borde del océano, aproximadamente a un cuarto de hora de la frontera con Massachusetts. La calle principal tiene un cine, cuya programación sufre un continuo retraso respecto a la del resto del país. Algunas tiendas, una oficina de correos, una comisaría y un puñado de restaurantes, entre ellos el Clark's, el histórico diner de la ciudad. A su alrededor, nada más que tranquilos barrios con casas de madera pintada y acogedores porches, techos de teja y jardines de césped impecablemente cuidado. Es un Estados Unidos dentro de Estados Unidos, un lugar donde no se cierra la puerta con llave, uno de esos sitios que solo existen en Nueva Inglaterra, tan tranquilos que no se cree allí a salvo de todo. Conocía bien a Aurora por haber visitado a menudo a Harry en mi época de estudiante. Vivía en una imponente casa de piedra, pino, macizo, situada en las afueras junto a la carretera federal primera, en dirección a Maine, y construida al borde de un pequeño cabo que figuraba en las cartas con el nombre de Guskov. Era la típica casa de escritor, levantada frente al océano, con una terraza para disfrutar de los días soleados, desde la que partía una escalinata que conducía directamente a la playa. A su alrededor no había más que quietud salvaje, bosque costero, montones de guijarros y rocas, vegetación húmeda de musgos y helechos y algunos senderos por los que pasear bordeando el arenal. A veces uno podía creerse en el extremo del mundo se olvidaba que estaba a pocas millas de la civilización y podía imaginar fácilmente al viejo escritor creando sus obras maestras en su terraza, inspirado por las mareas y las puestas de sol. El 10 de febrero de 2008 abandoné Nueva York en el cenit de mi crisis de la página en blanco. En lo que se refería al país, bullía ya por la cercanía de las elecciones presidenciales. Días antes, el supermartes, celebrado excepcionalmente en febrero en vez de marzo, dejando claro que iba a ser un año fuera de lo común, había terminado con la victoria del senador McCain en el bando republicano, mientras que en el demócrata se libraba una cruenta batalla entre Hillary Clinton y Barack Obama. Hizo el trayecto
en coche hasta Aurora de un tirón. Había nevado mucho en invierno y los paisajes desfilaban ante mí cubiertos de blanco. Me gustaba Neo Hampshire, me gustaba su tranquilidad, me gustaban sus frondosos bosques, me gustaban sus estanques cubiertos de nenúfares en los que se podía nadar en verano y patinar en invierno. Me gustaba la idea de que no se pagaran tasas ni impuestos sobre los beneficios. En un estado tan libertario, su divisa, vivir libre o morir, estampada en las matrículas de los coches que me adelantaban en la autopista, resumía perfectamente ese poderoso sentimiento de libertad que me había invadido cada vez que había visitado Aurora. De hecho, recuerdo que ese día, al llegar a casa de Harry inmerso en una tarde tan fría como brumosa, tuve una sensación de alivio interior inmediato. Él me esperaba en el porche de su casa, embutido en un enorme chaquetón de invierno. Bajé del coche, vine a mi encuentro, apoyó sus manos sobre mis hombros y me regaló una cálida y enorme sonrisa. ¿Qué ocurre, Marcus? No lo sé, Harry. Vamos, vamos, siempre ha sido usted una persona demasiado sensible. Antes incluso de deshacer mi equipaje, nos instalamos en el salón para conversar un poco. Bebimos café, tenía la chimenea encendida. Eso me hacía sentir protegido mientras veía a través del inmenso ventanal que fuera el viento sacudía las olas y las rocas estaban cubiertas por una capa de nieve húmeda. Había olvidado hasta qué punto esto es hermoso, murmuré. Asintió. Mi querido Marcus, ya verá lo bien que me voy a ocupar de usted. Va a parir una novela grandiosa. No se preocupe. Todos los grandes escritores pasan por momentos difíciles de este tipo. Desde que le conocía, tenía el mismo aire sereno y confiado. Nunca le había visto dudar. Era carismático, seguro de sí mismo, y de su presencia emanaba una autoridad natural. A pesar de haber cumplido 77 años, tenía un aspecto espléndido, con su larga cabellera plateada todavía en su sitio, sus anchos hombros y poderoso físico que demostraba su larga dedicación al boxeo. Precisamente el boxeo, que yo también practicaba, fue lo que nos terminó cruzando cuando yo era estudiante. Los lazos que me unían a Harry, y sobre los que volveré más adelante en este relato, eran fuertes. Había entrado en mi vida en 1998, el año de mi ingreso en la Universidad de Burroughs, Massachusetts. En aquella época él tenía 57 años. Hacía entonces 3 lustros, que brillaba con luz propia en el departamento de literatura de esa modesta universidad de provincias, de ambiente apacible y llena de estudiantes amables y simpáticos. Antes de eso, conocí al gran escritor Harry Keber, de nombre, como todo el mundo. En Burroughs conocí a Harry tal cual, el que iba a convertirse en uno de mis amigos más cercanos, a pesar de nuestra diferencia de edad, y el que me enseñaría a convertirme en escritor. Él mismo se había consagrado a mediados de los años 70, cuando su segundo libro, Los orígenes del mal, había vendido 15 millones de ejemplares, además de ganar el National Literary Award y el National Book Award, los 2 premios literarios más prestigiosos del país. Después seguiría publicando con un ritmo constante y aseguraría una crónica mensual muy popular en el Boston Globe. Era una de las grandes figuras de la inteligencia norteamericana. Impartía numerosas conferencias, acudía de invitado a los acontecimientos culturales más importantes y su opinión era respetada en cuestiones políticas. Un hombre muy apreciado, un orgullo para el país, entre lo mejor que había producido los Estados Unidos. En esas semanas de estancia en su casa, yo esperaba que él consiguiera transformarme de nuevo en escritor y me enseñara cómo salvar el obstáculo de la página en blanco. Sin embargo, tuve que constatar que, si bien Harry consideraba mi situación difícil, no pensaba que fuese normal. A veces los escritores tienen lagunas. Eso forma parte de los riesgos de la profesión, me explicó. Póngase a trabajar y ya verá, se desbloqueará a sí mismo. Me instaló en su despacho de la planta baja
donde él mismo había escrito todos sus libros, incluido Los orígenes del mal. Allí pasé horas y horas intentando escribir a mi vez, pero la mayor parte del tiempo permanecía absorto, mirando el océano y la nieve del otro lado de la ventana. Cuando venía a traerme café u otra cosa que comer, miraba mi expresión desesperada e intentaba levantarme la moral. Una mañana me dijo, por fin: no ponga usted esa cara, Marcos, que parece que se va a morir. Es bastante parecido. Venga, atorméntese por cómo va el mundo, por la guerra de Irak, pero no por unos miserables libros. Es muy pronto todavía. Es usted patético, ¿sabe? Hace toda una montaña porque le cuesta ponerse a escribir 3 líneas. Mejor mire las cosas de frente. Ha escrito un libro formidable. Se ha hecho usted rico y famoso. Y a su segundo libro le cuesta un poco salir de su cabeza. No hay nada de raro ni de inquietante en esa situación. Pero usted, ¿ha tenido alguna vez ese problema? Lanzó una sonora carcajada. El de la página en blanco. Está de broma. Mucho más de lo que pueda usted imaginar, mi pobre amigo. Mi editor dice que si no escribo un nuevo libro, ahora estoy acabado. ¿Sabe usted lo que es un editor? Un escritor frustrado con un papá con suficiente dinero como para permitirle apropiarse del talento de los demás. Ya verá usted, Marcus, pronto volverá todo a su sitio. Tiene usted una gran carrera por delante. Su primer libro era notable. El segundo será aún mejor. No se inquiete, le ayudaré a encontrar su genio creador. No puedo decir que mi retiro en Aurora me devolviese la inspiración, pero tampoco puedo negar que me sentara bien, y a Harry también, porque yo sabía que a menudo se sentía solo. Era un hombre sin familia y sin muchas distracciones. Fueron días felices. Lo pasamos dando largos paseos al borde del océano, escuchando los grandes clásicos de la ópera, recorriendo las pistas de esquí de fondo, disfrutando de los actos culturales locales y organizando expediciones a los supermercados de la zona en busca de las pequeñas salchichas de cóctel que se vendían a beneficio de los veteranos del ejército americano y que volvían loco a Harry, quien consideraba que ellas solas justificaban la intervención militar en Irak. También íbamos a comer con frecuencia al Clark's, donde nos pasábamos tardes enteras bebiendo café y disertando sobre la vida, como en la época en la que éramos profesor y alumno. Todo el mundo en Aurora conocía y respetaba a Harry, y con el tiempo todo el mundo terminó también conociéndome. Las 2 personas con las que mejor me llevaba eran Jenny Down, la dueña del Clark, y Ernie Pincas, un voluntario de la biblioteca municipal, muy apegado a Harry, que a veces venía a Goscott al acabar la jornada para tomar un vaso de whisky escocés. Por mi parte, pasaba todas las mañanas por la biblioteca para leer el New York Times. El primer día me fijé en que Ernie Pincas había puesto un ejemplar de mi libro bien a la vista, en un expositor. Me lo mostró con orgullo, diciéndome: mira, Marcus, tu libro en primera fila. Es el libro más prestado desde hace un año. ¿Para cuándo el próximo? A decir verdad, me cuesta un poco empezarlo. Por eso estoy aquí. No te preocupes, encontrarás una idea genial, estoy seguro. Algo que engancha al lector. ¿Cómo qué? Pues no estoy seguro. El escritor eres tú. Pero hay que encontrar un tema que apasione a la gente. En el Clark, Harry se sentaba en la misma mesa desde hacía 30 años, la número 17, en la que Jenny había atornillado una placa de metal con la siguiente inscripción: esta es la mesa en la que durante el verano de 1975 Harry Keber escribió su famosa novela, Los orígenes del mal. Conocí esa placa desde siempre, pero nunca le había prestado demasiada atención. Fue entonces cuando empecé a dedicarle más interés y me pasé horas contemplándola. Esa fila de palabras grabadas en el metal llegó a obsesionarme. Sentado en esa miserable mesa de madera cubierta de grasa y sudor de arce, en este diner de una pequeña ciudad de New Hampshire, Harry había escrito su grandiosa obra maestra, la que había hecho de él una leyenda de la literatura. ¿Cómo había conseguido inspirarse de ese modo?
Yo también quería sentarme en esa mesa, escribir y que el genio me iluminase. De hecho lo hice. Me senté allí con papel y bolígrafo 2 tardes consecutivas, sin éxito. Al final pregunté a Jenny. Entonces, se sentaba en esta mesa y escribía. Asintió con la cabeza. Todo el día, Marcos. Todo el santo día. No paraba nunca. Fue en el verano de 1975. Lo recuerdo bien. ¿Y qué edad tenía en 1975? La tuya, unos 30 años. Quizás algunos menos. Sentí hervir dentro de mí una especie de furor. Yo también quería escribir una obra maestra. Yo también quería escribir un libro que se convirtiese en una referencia. Harry se dio cuenta cuando, casi un mes de estancia en Aurora, comprendió que yo seguía sin parir una sola línea. La escena tuvo lugar a principios de marzo, en el despacho de Gorshkov, en el que yo esperaba la iluminación divina y en el que irrumpió ceñido con un delantal de mujer para traerme las rosquillas que acababa de freír. ¿Avanza usted?, me preguntó. Estoy escribiendo algo grandioso, respondí, tendiéndole el paquete de folios que el mozo de equipajes cubano me había entregado 3 meses antes. Dejó la bandeja y se dispuso a leerlos, pero al instante se dio cuenta de que eran páginas en blanco. No ha escrito nada. Hace 3 semanas que está usted aquí y no ha escrito nada. Perdí los nervios. Nada, nada, nada que valga, nada más que ideas para una mala novela. Pero por Dios, Marcos, ¿qué es lo que quiere escribir si no es una novela? Respondí sin pensarlo siquiera. Una obra maestra. Quiero escribir una obra maestra. ¿Una obra maestra? Sí, quiero escribir una gran novela, con grandes ideas. Quiero escribir un libro que deje huella. Harry me contempló un instante y se echó a reír. Me fastidia su ambición desmesurada, Marcos. Hace mucho tiempo que se lo digo. Se va a convertir usted en un gran escritor. Lo sé. Estoy convencido desde que le conozco. Pero le voy a decir cuál es su problema. Tiene usted demasiada prisa. ¿Qué edad tiene exactamente? ¿30 años? 30 años. ¿Y quiere usted ser desde ya una especie de cruce entre Saul y Arthur Miller? La gloria llegará. No sea impaciente. Yo mismo tengo 67 y estoy atemorizado. El tiempo pasa deprisa, ¿sabe? Y cada año que pasa es otro año que no puedo recuperar. ¿Qué se creía, Marcos? ¿Que iba usted a sacarse de la manga un segundo libro así, tal cual? Una carrera se construye, amigo mío. En cuanto a lo de escribir una gran novela, no se necesitan grandes ideas. Conténtese con ser usted mismo y lo conseguirá con toda seguridad. No tengo la más mínima duda. Imparto literatura desde hace 25 años. 25 largos años. Y usted es la persona más brillante que he conocido. Gracias. No me lo agradezca, es la pura verdad. Pero no me venga sollozando como un bebé, porque todavía no le han dado el Nobel, joder. 30 años, bah, le iba yo a dar a grandes novelas. El premio Nobel a la estupidez. Eso es lo que se merece. Pero, ¿cómo lo hizo usted, Harry? Su libro, en 1976, Los orígenes del mal, es una obra maestra. Era solo su segundo libro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se escribe una obra maestra? Sonrió tristemente. Quien viste entre anacrónico y ficticio y que al caminar provoca el alarido de los animales domésticos, les está contando desde Caricuao la verdad sobre el caso Harry Keber. Marcos, las obras maestras no se escriben, existen por sí mismas. Y además, si quieres saberlo, para mucha gente es el único libro que he escrito. Me refiero a que ninguno de los que escribí después tuvo el mismo éxito. Cuando se habla de mí, se piensa más bien y casi exclusivamente en los orígenes del mal. Y eso es triste, porque creo que si con 30 años me hubiesen dicho que había llegado a la cima de mi carrera, me habría tirado al mar con toda seguridad. No tenga usted tanta prisa. ¿Se arrepiente
de haber escrito ese libro? Quizás un poco. No lo sé. El arrepentimiento es un concepto que no me gusta. Significa que no asumimos lo que hemos sido. Pero entonces, ¿qué debo hacer? Lo que siempre se le ha dado mejor, escribir. Y si puedo darle un consejo, Marcos, no haga lo que yo. Nos parecemos mucho, ¿sabe? Así que se lo advierto. No repita los errores que cometí. ¿Qué errores? Yo también, el verano que llegué aquí, en 1975, quería escribir una gran novela. Estaba obsesionado por la idea y las ganas de convertirme en un gran escritor. Y lo ha conseguido. No lo entiende. He llegado a ser en verdad un gran escritor, como dice. Pero vivo solo en esta inmensa casa. Mi vida está vacía, Marcos. No haga lo que yo. No se deje devorar por su propia ambición. Si no, su corazón estará solo y lo que escriba será triste. ¿Por qué no tiene novia? No tengo novia porque no encuentro a nadie que me guste de verdad. Yo creo que sobre todo folla usted como escribe, o el éxtasis o la nada. Encuentre a alguien que esté bien y déle una oportunidad. Haga igual con su libro, dese una oportunidad también. Dé una oportunidad a su vida. ¿Sabe cuál es mi principal ocupación? Dar de comer a las gaviotas. Guardo el pan seco en esa lata que hay en la cocina con la inscripción Recuerdos de Rockland, Maine, y voy a lanzárselo a las gaviotas. No debería pasarse la vida pensando en escribir. A pesar de los consejos que intentaba darme Harry, yo seguía obsesionado con esa idea. Cómo, a mi edad, había él sentido ese destello, ese momento de genio que le había permitido escribir Los orígenes del mal. Esa pregunta me obsesionaba cada vez más, y como Harry me había instalado en su despacho, me permití registrarlo un poco. Estaba lejos de imaginar lo que iba a descubrir. Quien viste en anacrónico y ficticio el caminar provoca el alarido de los animales domésticos, se encuentra en las madrugadas de Caricuao leyendo para ustedes la novela de Joel Dicker, su primera novela. La verdad sobre el caso Harry Keber. Todo empezó cuando abrí un cajón en busca de un bolígrafo y me encontré con un cuaderno manuscrito y algunas hojas sueltas, originales de Harry. Aquello me llenó de entusiasmo. Se trataba de una inesperada ocasión de comprender cómo trabajaba Harry, de saber si sus cuadernos estaban cubiertos de talladuras o si la genialidad le llegaba de forma natural. Insaciable, me puse a explorar su biblioteca en busca de otros cuadernos. Para tener vía libre esperaba que Harry se fuera de casa. Los jueves se marchaba a dar clases a burros. Salía por la mañana temprano y no volvía hasta el final de la jornada. Así fue como la tarde del jueves 6 de marzo de 2008 se produciría un acontecimiento que decidí olvidar inmediatamente. Descubrí que Harry había tenido relaciones con una chica de 15 años cuando él tenía 34. Ocurrió durante el año de 1975. Me topé de bruces con su secreto cuando, registrando frenéticamente y sin escrúpulos los estantes de su despacho, encontré disimulada tras unos libros una gran caja de madera, lacada con una tapa de bisagras. Presentí que me había tocado el gordo, quizás el manuscrito de Los orígenes del mal. Cogí la caja y la abrí, pero para mi gran decepción, dentro no había manuscrito alguno, solo unas cuantas fotos y algunos artículos de periódico. Las fotografías mostraban a Harry en sus años jóvenes, la suprema treintena, elegante, orgulloso y, a su lado, una chica jovencísima. Había 4 o 5 fotos y aparecían todas. En una de ellas se veía a Harry en una playa, el torso desnudo, bronceado y musculoso, estrechando contra él a la sonriente joven, que le besaba en la mejilla mientras sus gafas de sol quedaban en equilibrio enganchadas en su larga melena rubia. En el reverso de la foto había una anotación: Nola y yo, March
Vineyard, finales de julio de 1975. En ese instante, demasiado apasionado por mi descubrimiento, no oí a Harry, que volvía inusualmente temprano de la universidad. No escuché ni el chirrido de los neumáticos de su Corvette sobre la grava del camino de Goscott, ni el sonido de su voz cuando entró en la casa. No escuché nada, porque en esa caja, bajo las fotos, encontré una carta sin fechar, una escritura infantil sobre un bonito papel que decía: no te preocupes, Harry, no te preocupes por mí. Me las arreglaré para verte allí. Espérame en la habitación número 8. Me gusta esa cifra. Es mi número preferido. Espérame en esa habitación. A las 7 de la tarde. Después nos marcharemos juntos. Te quiero tanto. Con mucha ternura, Nola. ¿Quién era esa Nola? Con el corazón latiendo a 100 por hora, me puso a hojear los recortes del periódico. Todos los artículos mencionaban la desaparición de una tal Nola Kellergan, una noche de agosto de 1975. La Nola de las fotos de los periódicos se correspondía con la Nola de las fotos de Harry. En ese instante irrumpió en el despacho con una bandeja con tazas de café y un plato de pastas que soltó cuando, al abrir la puerta con el pie, me encontró arrodillado sobre su alfombra, con el contenido de su caja secreta esparcido ante mí. «Pero, ¿qué está haciendo?», exclamó. «Está chusmeando, Marcus. Le invito a mi casa y se dedica a registrar mis cosas. Pero, ¿qué clase de amigo es usted?». Empecé a balbucear torpemente. «Lo vi por casualidad, Harry. Encontré esta caja por casualidad. No debía abrirla, lo siento. En efecto, no debió usted abrirla. ¿Qué derecho tenía, eh? ¿Qué derecho, eh?». Me arrancó las fotos de las manos. Recogió los recortes a toda prisa. Lo amontonó todo dentro de la caja y se fue con ella a encerrarse en su habitación. Nunca lo había visto así. No sabía si se trataba de pánico o de rabia. Intenté pedirle perdón. Le expliqué que no había sido mi intención herirle, que había encontrado la caja por casualidad, sin resultado. No salió de su habitación hasta 2 horas más tarde y bajó directamente al salón a servirse algunos whiskies. Cuando me pareció algo más calmado, me acerqué a él. «Harry, ¿quién es esa chica?», le pregunté con suavidad. Bajó los ojos. «Nola». «¿Y quién es Nola?». «No me pregunte quién es Nola, se lo ruego». «Harry, ¿quién es Nola?», insistí. Balanceó la cabeza. «Yo la quería, Marcos. La quería tanto. ¿Y por qué nunca me ha hablado de ella?». «Es complicado. Nada es complicado para los amigos». Se encogió de hombros. «Ya que ha visto las fotos, será mejor que se lo cuente. En 1975, al llegar a Aurora, me enamoré de esa chica, que solo tenía 15 años. Se llamaba Nola y fue la mujer de mi vida». Hubo un breve silencio, al final del cual pregunté, conmovido: «¿Qué le pasó a Nola?». «Es una historia sórdida, Marcus. Desapareció una tarde de agosto de 1975. Desapareció después que una vecina la viese huir ensangrentada. Si ha abierto la caja, seguramente habrá visto los artículos. Nunca la encontraron. Nadie sabe lo que fue de ella». «¡Qué horror!», suspiré. Dibujó una gran sonrisa. «¿Sabe?», dijo. «Nola había cambiado mi vida. Y poco me habría importado convertirme en el gran Harry Kéber, el monumental escritor. Poco me habrían importado la gloria, el dinero y mi grandioso destino si hubiese podido quedarme con Nola. Nada de lo que he llegado a hacer después de ella ha dado tanto sentido a mi vida
como el que tuvo el verano que pasé con ella. Era la primera vez desde que le conocía que veía a Harry tan turbado. Tras mirarme fijamente, durante un instante añadió: Marcus, nadie ha sabido nada de esta historia. Ahora es usted el único que la conoce. Debe mantener el secreto. Por supuesto. Prométamelo. Se lo prometo, Harry. Será nuestro secreto. Si alguien en Aurora se entera de que tuve una historia de amor con Nola Kellergan, podría ser mi ruina. Puede confiar en mí, Harry. Eso fue todo lo que supe de Nola Kellergan. No volvimos a hablar de ella ni de la caja, y decidí enterrar para siempre ese episodio en los abismos de mi memoria. Estaba lejos de imaginar que el espectro de Nola regresaría a nuestras vidas unos meses más tarde. Volví a Nueva York a finales de marzo, tras 6 semanas en Aurora que no fueron suficientes para escribir mi próxima novela. Me faltaban 3 meses para que acabase el plazo impuesto por Barnansky y yo sabía que no conseguiría salvar mi carrera. Me había quemado las alas, me encontraba oficialmente en decadencia, era el más infeliz y el menos productivo de los escritores estrella de Nueva York. Consagré las semanas siguientes a preparar cuidadosamente mi derrota. Encontré un nuevo trabajo para The Knicks. Me puse en contacto con unos abogados que podrían serme útiles en el momento en que los Smith and Hudson decidieran llevarme a los tribunales, e hice la lista de objetos que más apreciaba y que debería esconder en casa de mis padres antes de que me los embargaran. Cuando comenzó el mes de junio, fatídico mes patibulario, me puse a contar los días que faltaban para mi muerte artística. Me quedaban 30 días. Después sería llamado al despacho de Barnansky y después la ejecución. Había empezado la cuenta atrás. No podía imaginarme que un acontecimiento dramático cambiaría las tornas. Quien viste entre anacrónico y ficticio, y al caminar provoca el alarido de los animales domésticos, les está leyendo la novela de Joel Dicker, La verdad sobre el caso Harry Keber. Una de las razones para leer esta novela la habrán descubierto aquí. Una es porque es un escritor y un discípulo, y se habla sobre cómo crear otra novela. Lo otro, aunque es un thriller, son los contenidos afectivos, de cómo la novela va corriendo sobre unos fuertes contenidos afectivos que funcionan como locomotoras. Esto lo digo como parte del taller de escritura creativa. Eso de conseguir una emoción, un nexo, un vínculo, un afecto que arrastre al personaje y lo haga avanzar en su acción. Bien, ahora me voy hacia la noche de Caricuao. Ya lo dije, Caricuao tiene sus montañas protegidas y por tanto de noche son montañas oscuras. De día son hermosas y allí reposan nuestras miradas. Montañas sanas, limpias, bellas, biodiversas. Y de noche, oscuras, tan oscuras, que entonces la mirada se levanta y ahí está el cielo, el hermoso cielo de Caricuao, gracias a la poca contaminación lumínica que existe, pues es una ciudad rodeada de montañas sanas, de montañas misteriosas, de montañas hermosas. Hare Krishna. No grabo, no grabo. No digas que se estuvo haciendo grave. Sí, grave.